Quienes ahorita son peques, quienes tienen 6, 7 años, 10 años, 15 años, nacieron con un celular en la mano. Es imposible, desde mi perspectiva, que tú quieras aislar a estas personas de la tecnología, cuando la tecnología hay un montón de herramientas. Pero la música es un medio sumamente difícil. Yo sí vivo enteramente la música y llevo ya casi 10 años. Nunca es tarde para empezar. Yo siempre decía, qué padre bailan esas personas, yo me gustaría un día bailar y no sé qué. Y casualmente ahorita estoy en un ballet. A mis 32 años. Bienvenidos una vez más a Let's Talk, el único podcast de la comunidad latina que cuenta historias que inspiran. Y hoy tenemos una muy buena historia y estoy con Fernando Jara. Es un tipazo. Lleva 18 años en la música, pero no solamente hace música y crea música, sino que también enseña. Y vamos a entrar en detalle un poco más, porque lo tenemos aquí. ¿Quién más que él para que nos cuente su historia? Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. De verdad, muchísimas gracias. Qué nota. Estaba viendo tu perfil, estaba stalkeándote un poquito y tienes una vida muy interesante y una historia que definitivamente la gente tiene que escuchar. Música. A mí me gustaría hacer esto cantadito porque a mí también me fascina la música. Pero vamos a empezar conociéndote. Vamos a hacerlo en 2 sesiones. La primera es vamos a conocerte. ¿Quién es Fernando? Y después vamos a hacer unas preguntas de la producción. ¿Te parece? Sí, claro. Bienvenido, parcero. La primera pregunta es, ¿quién es Fernando Jara? Wow, es muy difícil definir, yo creo que algo tan grande en algo tan pequeño, ¿no? Creo que es lo que más cuesta trabajo. Sin embargo, yo me describiría como una persona multidisciplinaria o un artista multidisciplinario que, aunque formalmente yo me dediqué a la música y a las áreas que circundan la música. El mundo, sí. Ajá. En realidad, yo también me dediqué a explorar sobre el cine, sobre pintura, sobre danza. Me gusta mucho bailar, me gusta mucho... Aquí activamente bailo en una compañía de ballet. Hice ballet, fotografía. ¿Bailas ballet? Sí, ballet no, se llama ballet folclórico. Okay. Folclórico mexicano. Entonces, eso personalmente creo yo que era fundamental para crear, creo yo que es fundamental para crear artistas completos y completas, ¿no? O sea, tener un abanico de no solo la exclusividad de tu rama, sea lo que te dediques, diseño gráfico, animación, baile, pintura, sino tener más cosas alrededor. Es lo que hace en general todo, ¿no? Cualquier persona que se dedique a cualquier área, tener más... Se complementa. Exactamente. Claro. Es que es muy amplio el mundo de la música y el mundo de la cultura. O sea, esta cultura de la música es muy amplio, o sea, es muy extenso. También. O sea, aquí estamos viendo que una persona que, por lo menos yo aprendí hoy, que baila ballet no solamente es el ballet clásico que uno conoce con el tutú, te imaginé con tutú, pero es folclórico, es decir, es otra rama, imagínate. Sí. Por lo tanto, cuando como artistas tenemos más conocimiento, podemos crear mejor arte, porque finalmente el arte es expresar algo. Entonces, si tú entiendes cómo expresar tu arte, no exclusivamente en tu arte, valga la redundancia, sino de repente de una manera más musical. En música, ¿sabes qué pasa mucho? Que los músicos nos reservamos únicamente a tocar, ya sea los dedos o quienes cantan a cantar. Sí. Sin embargo, no hay expresión escénica. Hace mucha falta. Imagínate si como músicos hacemos también declamación corporal, expresión, si bailas con tu instrumento. Sí. Entonces, por eso yo me autopercibo como un artista multidisciplinario o interdisciplinario. Porque no fue únicamente la música en lo que yo me concentré, sino que busqué muchas más formas de expresar y de entender. Sobre todo porque también como yo soy educador, es una rama que me fascina. Yo siempre he querido tener 1001 formas de poder enseñar algo. Si no te lo puedo explicar
de la manera en que lo sabía, voy a buscar otra manera, ¿no? Y entonces esta multidisciplina o saber sobre muchas otras cosas me ayuda en algunos momentos a encontrar otro camino alterno. Qué bonito porque, como lo mencionas, hay personas que aprenden de muchas formas, ¿no? Sí. Quizás tú como maestro entonces empiezas a detectar esa forma de aprendizaje, ¿no? Hay personas que aprenden con música, hay personas que aprenden jugando, hay personas que aprenden, no sé, Totalmente. de una manera didáctica muy distinta. Y chévere, te felicito porque encuentras ese punto de poder enseñarle a las personas y que el mensaje llegue. Felicitaciones, papá. No, muy Qué gracias. chimba. ¿Qué te llevó a establecer en Canadá? Fue muy curioso porque yo siempre, lo digo honestamente, cuando yo soy de México y por alguna razón, quizá el síndrome del impostor, no sé por qué razón, pero yo siempre me consideraba que siempre me iba a quedar, que yo no iba a tener las mismas oportunidades que otras personas, ¿no? Yo decía, veía a mis colegas irse al extranjero, viajar y demás, y por alguna razón yo no me considero, ni siquiera lo meditaba, yo consideraba que no lo iba a hacer en algún momento, ¿no? Tuve la oportunidad de venir aquí a Canadá y yo siempre quise hacer música con otras personas de otros lados del mundo. Compartir, pues, finalmente es conocer otros lenguajes, conocer. Y lenguajes no me refiero exclusivamente al hablado, sino Sí, al musicalmente, idioma, sino corporal, de todo. Entonces, cuando vine aquí y tuve oportunidad de poder compartir y hacer música con personas aquí mismo, sí. con muchas personas, yo dije, tengo que exprimir lo más que pueda esta oportunidad. Okay. Tengo que hacer tanta música como yo pueda y aprender lo más que yo pueda con esta oportunidad. Y entonces eso fue lo que me hizo decir, haz todo lo posible para quedarte, para buscar opciones y conocer, juntarte con más personas. Sí. Finalmente aprendemos de compartir con más personas. Y eso fue lo que me hizo decir, búscalo, ve tras ello. Genial. Mencionas que tenías como un bloqueo, ¿no? Porque veías a todos tus amigos, a todas tus personas irse, pero tú no podías. ¿Qué pasó? ¿Por qué no podías o por qué no se prestaba la oportunidad? Es algo que hasta la fecha sigo yo explorando, sigo yo buscando. Es un tema que no entiendo el fondo de por qué yo no me sentía como el que perseguía eso. Además, porque yo tengo mucho amor por mi país y yo, de cierto modo, yo decía, es curioso, ¿no? Que ahora yo estoy acá y hace 5 o 6 años yo decía, pero ¿por qué tenemos que ir a buscar a otro lado lo que aquí en nuestro país sí tenemos? Porque todos los países latinoamericanos son riquísimos en cultura, riquísimos en conocimiento. Tenemos muchísimos problemas. Sin embargo, la gente en sí, lo que tenemos en nuestros países es bastante valioso. Y eso es importante también mencionarlo, que muchas veces creemos que todo lo que está en el extranjero es lo mejor y lo que está en nuestro país no lo es. Sí. Lamentablemente, bueno, ya cuando tienes la experiencia de estar en otros países, no lo digo nada más por mi experiencia, sino por la experiencia de otras personas en muchos otros países, a veces uno llega a otro país y dices, oye, está mejor el sistema de salud en mi país, o a lo mejor tú dices, está mejor la educación en mi país. El transporte, la vida, incluso a veces hasta el clima. Bueno, eso no pasa acá, ¿no? Bueno, creo que ahí nadie tiene duda de que el clima... ese es otro tema, parce. Pero yo decía, pero ¿por qué no mejor luchar por eso me gustaba mucho la educación musical y volverme educador? Porque yo decía, ¿por qué no yo luchar por aprender todo lo que sea necesario para que justamente mis estudiantes, cuando yo sea profesor, no tengan la necesidad de irse a buscar otro lado? Y que encuentren en mí o en mis colegas o en personas que piensen similar a lo que yo pienso, podamos encontrar lo que necesitas para que no pienses que tienes que irte a otro lugar. Entonces yo no consideraba esa opción, además de otras razones, supongo que bloqueos mentales, pero finalmente yo decía, todo está aquí, no tengo que irme a otro lugar, ¿no? No digo ahora que ya cambió mi pensamiento, simplemente pienso que cambió la estructura de todo ello. Es decir, ya no es blanco o negro, ya no es no es así y es así. Ahora es como, bueno, es que aquí hay otros factores que ya no considerabas. Colorizaste la situación. Exactamente. Bien, y lo has logrado muy bien. ¿Cómo llegó ese sueño a convertirse en realidad acá en Canadá? Es decir, ¿en qué momento decidiste, bueno, voy a enseñar acá? ¿Estás enseñando en español y en inglés al mismo tiempo?
Sí. No, bueno, aquí es completamente en inglés. Solo tengo un alumno en español y a veces doy clase en línea en México o en algunos otros países de habla hispana y así ahí enseño en español. Profesor de tecnología y música. Ajá, o tecnología musical. O sí. tecnología musical. Estábamos hablando tras bambalinas, ¿no? De que, ¿tú qué piensas de esa, de las... No, vamos a ver, vamos a estructurar la pregunta. Escucha binaural. Oh, Wow, qué temazo, porque la primera vez, estamos hablando, la primera vez que yo me puse unos audífonos y escuché el audio en 8D, ¿no? Porque se dice así, ¿no? Desconozco un poco el tema. Yo me puse unos audífonos y sonó como... O sea, literal, y yo volteé así, mi cuello volteó así, mira, yo dije, ¿quién está en el cuarto? Me asusté. sí. Habla un poco de eso, de ese proyecto Barber Shop, porque estamos hablando de Barber Shop. Ajá. Bueno, ese proyecto del que estábamos hablando tras bambalinas fue un proyecto en el cual yo me enfoqué durante 2 años y medio aproximadamente con mis estudiantes de tecnología musical. Y para entender todo esto hay que entender este concepto de binauralismo o sonido 8D, pero para ser franco yo no sé por qué se llama 8D, no entiendo sí, de yo dónde tampoco, viene. sí, porque 8D tengo entendido que es imagen, ¿no? Sí, Pero no sé porque, honestamente por qué o sea, será como 8D. que es muy de alta calidad, pues ya. O no sé si se refiere a que es, en lugar de ser tridimensional, 4, 5, y dijeron, vámonos a 8. Vámonos No tengo a idea, 8. honestamente, y no quiero malinformar o desinformar. Yo tampoco. Pero el término técnico, o sea, el cómo ¿Cuál se sería llama ese? es binauralismo. Binauralismo. O técnica binaural de sonido. Okay. Entonces, Esta esta es vivo, es real. Ajá. Pero sí, es interesante porque esta técnica surgió como un experimento de poder grabar, porque nosotros sabemos que la evolución de la grabación musical y la reproducción musical empezó primero en mono, con una sola bocina, no se necesitaba más. En algún punto se experimentó con, oye, tenemos 2 oídos, escuchamos con 2 aparatos Sí, auditivos. auditivos. Sí. Entonces, así debe escucharse siempre. Entonces se inventó o se desarrolló la tecnología en estéreo y hasta la fecha sigue siendo la tecnología predominante. Todo el mundo utiliza 2 audífonos, 2 bocinas, Sí. en tu carro está siempre derecha, izquierda y todo es en torno a ello. Pero en algún momento fue, oye, pero te das cuenta que no escuchamos solo derecha, izquierda, escuchamos atrás, enfrente, Sí, arriba, sí, abajo. sí. Y entonces no era una intención de hacer música con ellos, sino más bien poder grabar con ellos. Y se diseñaron dummies o cabezas Sí. con micrófonos, se replicó el pabellón del oído. Te lo digo. Todo se replicó para poder grabar exactamente como escuchamos, porque finalmente son filtros lo que tenemos en nuestra oreja. La razón por la cual tú distingues que está detrás de ti, Sí. a la derecha, arriba o abajo, es por el filtro que produce el pabellón y demás. O sea, nuestro cerebro interpreta todo ello. Entonces, estos micrófonos escuchan con esos filtros, ¿no? Ok. El filtro de la oreja, el filtro de tu cara, de tu cráneo, de todo lo demás. Entonces empezó como una tecnología para explorar grabaciones en el lugar. Sí. Y después ya evolucionó hacia lo de escuchar o grabar, hacer música así. Ahorita ya existen otras técnicas como el Dolby Atmos, que en lugar de 2 bocinas son 7, 8 bocinas, 16. Es un mundo. Es un mundo genial. Un mundo. Yo me metí un susto la primera vez porque, claro, realmente, o sea, literal, tocaron la puerta y yo dije, se me metieron a la habitación, parce. Y ¿qué es que pasó? sí se siente así. Sí, se siente así, es increíble. Pero, Y ¿en qué momento ese barbershop, eso fue un proyecto o qué? ¿Eso qué No, fue? Barbershop es mi primer acercamiento, el primer acercamiento que yo tuve con esa tecnología, que es un video que probablemente pueden encontrar en YouTube como Barbershop o binaural, algo por el estilo. Sí. Y esto consiste en que tú cierras los ojos, te pones los audífonos y escuchas, te sientes como si estuvieras ahí, escuchas la máquina por aquí, luego cómo cortan, luego las tijeras, la persona a lo lejos que viene caminando se acerca a ti, escuchas claramente cómo está cerca o lejos. Entonces, en un proyecto dentro de mi... yo tenía una clase en la universidad allá en México, cuando daba clases en México, Sí. que se llamaba, o lo llamé, Laboratorio de Creación Musical. Ok. Se llama laboratorio porque era para experimentar, crear. O sea, tú en un laboratorio vas a que exploten las cosas. Claro, a que estallen, a hacer Ajá. un desorden para ver qué sale. Exactamente. Sí. Entonces,
creamos un proyecto que se me hizo muy interesante porque se mezclaron muchísimas cosas, que consistía en crear música binaural, es decir, que vaya girando alrededor de ti, arriba, por atrás, por el frente, Buenísimo. escuchas por todas partes, pero además lo mezclamos con se hizo un concierto, le llamamos concierto virtual inmersivo. Ok. ¿Por qué? Porque inmersivo era este concepto de que tú con tus audífonos vas a escuchar la música alrededor de ti. Sí, claro, ¿no? entras como una catarsis, o sea, sales del mundo real y entras Exacto. en este mundo. Y se llama concierto virtual porque lo hicimos a través de YouTube, en vivo. Sí. Entonces, no importa dónde estuvieras en el mundo, tú solo veías la transmisión en Sí. vivo, perdón, reproducías la transmisión en vivo, te ponías los audífonos y puedes escuchar eso en cualquier lugar del mundo. Buenísimo. Pero ¿y cómo lo encuentro? ¿Cómo lo encuentra en YouTube? ¿Cómo la gente lo YouTube, encuentra? Sí. no lo tengo, lo voy a liberar porque como esos son las composiciones que se presentaron allí fueron composiciones de mis Bueno, estudiantes claro. y era un proyecto de la universidad, tengo yo que ver si podemos liberar el video. Sin embargo, yo Obvio. puedo crear algo y lo subo a YouTube, a mi canal y Buenísimo. lo compartimos. Claro que sí, está interesantísimo eso. Imagínate uno sentarse y en cierto modo relajarse, ¿no? Y meterse en otro mundo y disfrutar de la música en otro sentido, ¿me entiendes? Sí. Porque es que uno escucha, sí, la canción y y bueno, pero ya participar en el audio, uy, buenísimo. Sí. Buenísimo. Y este proyecto como tal, ¿qué sigue después? Es decir, ¿qué quieres hacer después con esto? ¿Quieres compartirlo? ¿Estás enseñándolo como tal a tus estudiantes? ¿Hay algún plan a futuro con esto? Sí, hay muchos planes respecto a involucrar la tecnología musical. La razón por la cual yo me considero un educador en tecnología musical es porque yo encontré una deficiencia que no es exclusiva de mi experiencia, no quiere decir que sea la experiencia de todo el mundo, pero yo encontré una deficiencia cuando yo era estudiante y cuando me volví profesor en mis colegas que muchas veces está desprendida, es como una brecha generacional en el que queremos seguir enseñando la música como se enseñaba hace 200 años, hace 150 años. Es correcto. Lo cual no tiene nada de malo. No quiero decir que está mal, ¿no? Si eso funciona ya para vas a alguien... el profesor clásico. ¿Cómo que no? Si esto a mí me ha funcionado. Todos mis alumnos me aman. Exacto. ¿Cómo que pegarle con una vara en la mano no funciona? Bueno, si funciona para una persona, está bien, ¿no? Pero yo, en mi experiencia, me parecía que no funcionaba, que estaba muy desprendido, muy desligada la educación musical. Hay carrera en educación musical y hay muchísimos métodos, todos son buenísimos y todos ya se está empleando la tecnología en todo ello. Sin embargo, yo veía la tecnología de este lado y de hecho, en mi universidad particularmente, existía un área muy pequeña que era como una cueva que era todos los que nos dedicamos a la tecnología musical, íbamos allá. Allá en un rincón, eso no lo toquen. Ajá. Y era casi, si hacemos una analogía, es como tú vas caminando, ves a alguien entrar y es como de, entró a esa dimensión, quién sabe qué pasa allí, ¿no? No vayan para allá, que eso es peligroso. Entonces, existía como una dicotomía súper fuerte respecto a la educación, porque lo que yo estudié fue, esto que estoy hablando es desde la perspectiva de la educación académica clásica, ¿no? Entonces, como por acá lo clásico, por acá lo tecnológico. Afortunadamente, y eso me encanta verlo, ya se está mezclando mucho, ya hay muchas personas que le perdieron el miedo porque irónicamente existía un miedo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es mezclar la tecnología en la educación musical. Es decir, en lugar de solamente utilizar los recursos que aprendimos como docentes para dar clases, para dar una clase de piano, tú tienes muchos recursos, hay muchos métodos para enseñar cómo se mueve el dedo, cómo se hace, cómo se aprende. Pero quienes ahorita son peques, quienes tienen 6, 7 años, 10 años, 15 años, nacieron con un celular en la mano y una tablet en la mano. Sí, es un chip, automáticamente. Es imposible, desde mi perspectiva, que tú quieras aislar a estas personas de la tecnología cuando la tecnología hay un montón de herramientas. Claro, de lo que se considera la evolución. Exactamente. Yo tengo ese conflicto con mi esposa, que ya sé que está escuchando eso y me está viendo. Lo tenía, ya no, porque ella me decía, mi amor, vamos a hacer todo. Tenemos una hija, una preciosa hija de 14 meses, Celeste. Vamos a alejarla de todo lo que es tecnología. No le vamos a dar ni ningún celular, ni tableta, ni televisor, ni nada.
Yo trabajé en eso, hice mi mayor esfuerzo, pero como lo estás mencionando, o sea, es imposible alejarla de ese mundo porque es que es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, lo que hay que tener es, pienso yo, lo que hay que hacer es prudente. Hay Totalmente. que manejar el tiempo en el momento cuando, bueno, sí, tú tienes este tiempo para compartir con la tecnología, pero también tienes este tiempo. Es la distribución y el manejo del tiempo. Pero hay que saber vivir con la tecnología, parce. O sea, por ejemplo, la inteligencia artificial. Exacto. O sea, tú que estás en este momento en el medio musical y estás utilizando la tecnología, ¿has utilizado inteligencia artificial? Sí, sí. No para yo crear, pero sí para ayudarme. Finalmente son herramientas. Y es que la historia es cíclica. Siempre pasa Sí. exactamente lo mismo. Siempre que viene algo nuevo, ahorita no podemos vivir sin vehículos, no podemos vivir sin... Sin el teléfono, sin el celular, necesitamos estar en comunicaciones. Antes, hace unos, ¿qué? 15, 20 años, yo me acuerdo, estábamos muy pelados. Llámeme a la casa y uno pasaba horas hablando de pronto con un amigo, con Sí, quizás la novia o el novio, etcétera. Pero entonces era en la casa, ¿no? Lo llamaban a uno, pero totalmente. al teléfono fijo. Ajá. Ahora no podemos vivir sin el celular, es una cosa que es básica, eso hace parte de uno. Pero todos los avances tecnológicos que han existido, el bombillo, el Ujú, foco, sí, todos los avances tecnológicos que han existido en todo momento siempre han tenido una resistencia por parte de la gente. sí. Porque nos van a hacer más flojos, porque está mal, porque eso es del demonio, porque siempre hay una resistencia, ¿no? Ujú, Entonces, esto que nos está pasando ahorita con inteligencia artificial o en general con la tecnología, pasó con los zapatos, pasó con la ropa, pasó con cosas que ahorita ya no podemos vivir sin ellas, sin un sí. cepillo de dientes, Ujú. pasó con todo, absolutamente todo, ¿no? Y va a seguir pasando, ¿no? Con el Eh, sanitario. Uy, parce, sí, eso es un invento muy bueno. todo, Uno en se ve la general. historia, bueno, cambiando de tema y así bruscamente, pero es verdad, todos los inventos tienen una lógica y una evolución. Entonces, pues hace mucho tiempo las personas hacían su necesidad de una manera muy distinta. Ahora, pues uno le da la gracia que puede estarse ahí Exacto. sentadito, pero es verdad, Y también es se tiene que verdad. reinventar. El Sí. WC, ahorita hay muchos estudios y sabemos que no es la forma más efectiva o fisionómicamente hablando efectiva para nuestro cuerpo, ¿no? Y se va a reinventar en algún momento. A lo mejor los inventos funcionan en algún momento y después nos damos cuenta que no servían y Ujú. adiós, ¿no? Pero regresando al punto que mencionabas sobre la tecnología y entiendo claramente cuando tenemos este miedo, generalmente con las infancias, de no dejarles la tecnología, tratar de alejarlas y alejarlos de esto. Eso estoy 100% de acuerdo. Porque, como mencionaba hace rato, ¿no? No es negro y blanco, no es, Mm, hey, no se la dejes allí la tablet y que crezca con ella. Cuando hice la analogía de que crecieron con un teléfono en la mano, no me refiero a que siempre lo deben tener, sino que es algo así como nosotros crecimos con la licuadora y que sabes que la licuadora lo usabas, el refrigerador lo usabas para todo y mm, no te imaginas un mundo sin refrigerador. ujú. Eh, ellos es como, es que los celulares están en todas partes. Mi papá y mamá lo usan todo el tiempo. Sí, sí. Entonces, a lo que voy es que la inquietud que tiene tu esposa es genuina, la que tienes tú, la que tienen muchas personas es genuina, finalmente están tratando de proteger a una infancia que todavía no sabe cómo lidiar con ello, cómo Claro. manejarlo. A nosotros nos pasa también, ¿no? Que de repente dices, híjole, ya llevo media hora en esto haciendo esto, ya perdí un montón Y de es tiempo un que... hábito que uno tiene que Ajá. controlar mucho. Entonces, una mente de una infancia que tiene 5 o 6 años, que no tiene esa capacidad de Sí, discernir no todavía. controla el consumo en cierto modo. Entonces ahí en la Exacto. administración como tal, como papá, uno, bueno, venga, espere, un momentico. Es Ajá. bueno, pero hasta cierto punto. Yo le Exacto. mencionaba a todo el mundo, me decía, mano, ¿tú cómo aprendiste a hablar inglés? ¿Cómo metiste ese idioma en tu cerebro? Yo, bueno, yo estaba muy niño y siempre me gusta contarlo. Yo aprendí con videojuegos y con música. Yo fui muy autodidacta, ¿no? Entonces Ujú. yo recuerdo mucho que era Zelda, que era un juego de No, Super Nintendo. Y entonces cuando yo veía el texto en inglés, yo tenía por ahí unos 6 7 años, yo sacaba un diccionario y empezaba a mirar qué decía el muñequito para llegar a la siguiente misión y así. sí. Entonces le fui cogiendo como un cariño pues al idioma. Pero eso fue en mi caso, no todos los cerebros son iguales. Finalmente la tecnología ahí jugó un papel fundamental. Influyó 100% en eso, 100% porque estando en Colombia, pues es un país donde estamos hablando español, donde todo el tiempo no es tan fácil acceder a un colegio bilingüe y hay que tener pues ¿ves? Un poder adquisitivo un poquito más amplio.
yo me buscaba mis medios para poder hablar, para poder entender el Totalmente. idioma. Entonces me empecé a interesar, empecé a escuchar rock, empecé a escuchar pop y todo esto. Esta fue la manera con la cual yo aprendí el idioma. Y ahora yo veo a ese chiquitico ahí jugando Nintendo y todo. Yo digo, no estás perdiendo el tiempo, papi, estás divirtiéndote y estás aprendiendo. O sea, si yo me pudiera volver en Claro. el tiempo, buenísimo. Y es que finalmente todo es una semilla. Sí, Porque algo que es muy importante entender es que no aprendemos desde cero. Nada. nada. Siempre hay algo que ya está allí y se reestructura. Es como si de repente dices, quieres meter un mueble a tu casa. Ujú. No vas a meter ese mueble a una casa vacía. Vas a decir, oye, este mueble que es de color negro, híjole, ¿qué puedo hacer? Bueno, si esa silla que ya tenía lo emparejo con este, oye, queda bien. Y Sí, puedes mezclar cosas que ya tenías. Entonces, el claro. aprendizaje no es desde cero ni llega completamente a nuestra mente en blanco. Entonces, cuando yo hablo de la tecnología musical, me refiero a que, por ejemplo, en lugar de solo aprender a tocar el piano y aprende estas notitas repitiendo tiriririri varias veces, Ujú. repítelo y repítelo con tu metrónomo o alguna otra herramienta más, ¿por qué no mejor hacerlo con un backing track o algo en YouTube que puedas ver? Que YouTube lo conoces, Sí. lo usas. ¿Por qué no utilizar una aplicación que ya existe o que yo pueda crear? Porque por eso también estudié programación, porque yo quería crear aplicaciones, algo que yo pueda crear, algo que ya exista, que pueda utilizarlo como complemento a la música. O qué tal si más adelante puedes utilizar la tecnología, los controladores MIDI, la tecnología musical como tal, que son los dispositivos electrónicos con los cuales haces música, y con ellos haces cosas que te parezcan súper creativas o súper divertidas, como utilizar visuales con tu teclado y que si presionas esto al mismo tiempo sucede esto por aquí o esto por Sí, allá. Entonces buenísimo. finalmente es tratar de hacer una Engranar. comunión. Engranar todo ese. Yo tengo un amigo que él es músico, él está em, haciendo música para e-learnings, ¿sí? Mm. Y él utiliza sonidos naturales, por ejemplo, no sé, él hace música, voy a hacer clic, voy a. Entonces, este sonido, él llega a un momento en que lo hace constante y lo pone en Fruity Loops, no sé si de pronto me Ajá. corriges, y le genera ciertos tonos, entonces ya empieza chiqui, 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 Qué interesante, sí. chiqui, chiqui. Y el man entonces, hace sonido con cualquier cosa, mano. Con cualquier cosa y es muy bueno, es muy creativo, ¿no? Claro. Y estoy viendo que eso también lo haces tú con tus Sí. alumnos. O sea, desarrollas ese talento y explotas esa habilidad en tu estudiante. Finalmente se llamaba Laboratorio de Creación Musical, porque tú tienes una idea, Ujú. ¿cómo la vas a realizar? No existe una forma de hacerlo, sino a él le funciona esto, a él esta otra de crear música, pero a ti a lo mejor tú quieres hacer música solamente con Sí, o con el emitiendo sonido. sonidos. Ujú. O sabes qué, yo quiero hacer música grabando la naturaleza y quiero hacer eso. Ah, pues vamos, al bosque, porque afortunadamente también hay mucho bosque por allá. Vamos al bosque a escuchar y grabar naturaleza y puedo hacer música con ello. Oye, no, a mí me gusta hacer cosas súper raras, extrañas. Ah, bueno, te voy a Sí, enseñar todas las herramientas que existen allá afuera, sintetizadores y cosas complejísimas que tú tampoco, nadie sabe qué está pasando, ni tú, ni quien lo está sí, haciendo, sí, pero sí. la idea es esa, crear y explorar. Si muevo esto para acá y esto para acá, conseguir ¿Qué algo sale? que no necesariamente tengo que saber qué está pasando. Es padre saberlo. A mí me Sí, encanta saber qué pasa, cada detalle, pero no es necesario que sepas qué pasa si le mueves aquí o si le mueves allá, pero si te gusta el resultado, también. Y me gusta mucho hacer ese tipo de ruidos, hazlo, ¿no? Utiliza tecnología para llegar al objetivo que tú quieres llegar. En este caso, algo sonoro. buenísimo. Vamos a hablar entremos en el detalle de la música. Yo te mencionaba antes de que empezáramos el podcast que yo quise ser músico, me encantaba la música, me encanta la música, pero me quise involucrar cantando y tocando instrumentos y todo. Yo en algún momento pensé, ¿puedo vivir de la música? ¿Puedo ganar dinero con la música? Uy, qué pregunta tan compleja. Pero antes de responder eso, Ujú. nunca es tarde para empezar. Ok. Te voy a decir por qué. Eh, no importa qué estés haciendo ahorita. Obviamente, si quieres llegar a vivir de ello, nunca sabemos, a lo mejor y sí, ¿no? Ujú. Pero a mí me pasó con la danza. Yo siempre decía, qué padre bailan esas personas, yo me gustaría un día bailar y no sé qué. Y casualmente ahorita estoy en un ballet a mis 32 años. Ujú. Y conozco personas en el mismo ballet que tienen 60 años, 70 años y ahí están bailando. Entonces, nunca, si es como algo que quieres tú realizar en algún momento, no pierdas el Sí, sueño de algún como día no perder hacerlo. el sueño. Como algo
paralelo a lo que tú ya haces. Pero sobre el tema de vivir de la música es un tema muy complejo porque no solo en la música pasa, sino en muchas áreas. Sí. Depende completamente de cómo te relacionas en el medio. Uh-huh. Totalmente. Puedes ser excelente médico, pero si no sabes cómo relacionarte, no vas a poder tener un puesto. Digo, es más probable porque el mismo sistema ya te va llevando a tener, a entrar, ¿no? Como en el medio. Sí. Pero la música es un medio sumamente difícil. Yo sí vivo enteramente la música y llevo ya casi 10 años. Es más, voy a ser sincero, creo que nunca en mi vida he trabajado en algo que no sea la música. Genial. Nunca. Genial. Sí padecí, sí tuve momentos donde, híjole, tenía que comer. Es una anécdota muy chistosa. Porque es que cuando yo vi porque cuando yo vi tu perfil, tú dices, tú eres amante, claramente, eres músico, eres profesor, y por allá abajo dice cook. Oh, ya, sí, me encanta cocinar. Entonces, sí. En algún momento dijiste, no voy a dejar de hacer música y voy a cocinar. O de pronto mezclar esas dos, ¿por qué no? Voy a hacer música padre. Cocinando. Estaría buenísimo. ¿Qué tal es? A ver, ¿qué tal es ahí? Siguiente programa va a ser eso. No, pero sí, o sea, a mí me gusta mucho cocinar, es un pasatiempo. Y fíjate que cuando me preguntaste en el ping pong hubiera dicho cocinar. También. Pero fue lo primero que se me vino a la mente. Pero bueno, el punto es que cocinar. Comercio, ¿no? Bueno, creo que cocinar. Sí, me encanta. Y lo hago desde que afortunadamente me enseñaban mucho como... Yo era el pinche, en México le decimos pinche al ayudante del cocinero o de la cocinera. Entonces me gustaba ser el quien ayudaba, Espera, porque esa palabra pinche la he escuchado en otro tipo de escenarios. Yo sé, no sé en qué momento la palabra cambió de connotación, pero hoy en día lo utilizamos, de hecho, más con la connotación negativa. Que si tú le dices a alguien, oye, pinche, va a ser como de wow. Okay, pero fíjate que es curioso porque... Pero tú eres mi pinche aquí, tú eres el que me ayudas en la cocina. Por ejemplo, pero solamente en la cocina, porque por ejemplo acá tenemos un equipo de producción y ellos son mis pinches. Fíjate que por lo menos en México sí te entienden. En México... Creo yo, no estoy seguro, pero creo que sí te entenderían. Pero tal vez, creo yo que tal vez sonaría como una manera despectiva. Son como mis ayudantes. ¿no? Ya entiendo. Pero entonces no son mis pinches, por de ahí el pinche, ¿no? Sí. Pinche no sé qué. Bueno. No, pero la palabra no como sustantivo, sino como ¿Adjetivo? No, porque sería similar. Es que no sé si es un adjetivo. Como decir, es que este pinche libro es como un... este maldito libro, no sé cómo decirlo. Sí. Ajá. Pero bueno. Pero el libro no es el ayudante del cocina, es un condenado libro. Eso, condenado. Okay. ¿Y la cocina? ¿En qué momento entra la cocina? ¿Cocinas todos los días? ¿Te gusta? Procuro hacerlo todos los días. No siempre se puede porque, sabes, por el tiempo y demás. Aquí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Aquí me cuesta mucho trabajo. Pero... sí, o sea, es algo que incluso para vivir solo, cuando me fui a vivir yo solo, era la única forma en la que yo podía tener de comer y que fuera barato. Claro. Porque comer afuera en la calle es carísimo, en todos lados del mundo. Sí. Entonces, sí, o sea, la cocina es una pasión que he tenido desde hace muchos, muchos años. Incluso mi perfil de Instagram, que es exclusivamente o meramente como mi perfil como artista, o profesional, en algún momento empecé a subir cosas de cocina, no sé por qué. O sea, ahorita mismo lo pienso y digo, está padre que conozcan otras áreas de mi vida, ¿no? Sí, es otro mundo tuyo, es otra pasión, ¿y por qué no? Claro. Sí. Y te empezaron a llegar seguidores por la cocina, o te comentaban, ¿qué estás haciendo en vez de hacer música? ¿Por qué estás haciendo cocina? ¿Qué te pasa? Bueno, hay una anécdota muy graciosa porque hay un amigo mío hizo como un arreglo del nombre. Sí. Y era Cheffer, que ya es un hashtag que utilizo para todo lo que hago de cocina. El Cheffer. ¿Por qué? Porque es un juego de palabras. Porque, pues pinche, precisamente. Sí, eso sí. Como una forma de hacer un diminutivo. No es diminutivo, como acortar el pinche es che. Como... es que... Che libro, Cheffer. Ya nadie dice pinche fer, porque suena muy fuerte, ¿no? Claro. Pinche fer. Pero Cheffer es como... Cheffer, ¿no? Cheffer. Ándale, justo así como lo mencionaste. Entonces, es como el Cheffer
y Cheffer, ¿no? Entonces fue Pero suena nice, suena cool, sí, suena Vince, chic, mi chic. amigo Vince hizo ese cambio y es un hashtag que utilizo ahora. No como tal gané seguidores por mi, digamos, con mi faceta como cocinero, sino más bien la gente que me sigue, además de darle me gusta a las publicaciones que hacía, mis historias respecto a la música o a la tecnología musical, de repente decían, oh, qué delicioso se ve, cuando salimos hacemos un caldo entre los dos y lo que sea. Entonces, más bien como una interacción con la gente. Ah, ya. Más como, sí, un gancho para interactuar más con la gente, pero no podría decir que gané seguidores con eso. Ah, ok. Bueno, pero ahí hay otro tipo de público también, ¿no? Porque uno no Sí. sabe, ¿no? Pues, ay, chévere, porque todo es algoritmo, ¿no? Sí. Entonces buscan algo de comida y cuando de un momento a otro, pum, se encuentran con semejante músico, profesor, semejante perfil tan áspero. Entonces, súper bacano eso. Hablando de música, porque pues esto es un tema muy amplio, ¿tú qué opinas del reggaetón? Oh, eso es un gran tema. Ok. Me encanta que lo hayas tocado ese tema. Hace 10 años, si me hubieras entrevistado hace 10 años, yo hubiera hablado pestes. Ok. Porque existe un clasismo y racismo en todos lados, ¿no? No nada más en la música, pero en la música se ve muy reflejado cuando hablamos de qué es música y qué no es música. Ajá, sí. Sin embargo, nadie tiene la autoridad, nadie en este planeta tiene la autoridad para definir qué es música y qué no es música. Es decir, el único juicio de valor que uno puede hacer es me gusta o no me gusta. ¿Es para mí o no es para mí? Pero decir que es bueno, que es malo, que no tiene calidad, que sí tiene calidad, es un juicio de valor que no corresponde con... No hay una forma, no hay... Y aunque existiera una academia como tal que defina cuáles son los estándares de qué es bueno y qué es malo, no está bien, porque está hablando desde el racismo y desde el clasismo. Desde lo que es considerado una esfera de élite, finalmente. Y lo que pasó con el reggaetón, que tiene una historia larguísima y muy vasta, es que el reggaetón en sí representa a un grupo que finalmente fue vulnerable, un grupo marginado, ¿no? Y por lo mismo era considerado como basura y muchas cosas. Como que no pasa nada con eso. Uno de los, ¿cómo decirle? De las justificaciones o de lo que la gente menciona como juicio de valor del reggaetón es que solo son 2 acordes o 3 acordes y ya. Sí. Es cierto, y no tiene nada de malo. Hay canciones, hay obras de jazz que justamente hay personas que consideran, insisto, lo que estoy hablando ahorita no estoy mencionando que el jazz sea mejor que el reggaetón y demás. Estoy haciendo una analogía de cómo la gente mucha gente suele comparar y decir, no, es que el rock progresivo es lo más complejo que hay y el reggaetón sería lo peor que hay. Ese juicio lo hacen con base en que el rock progresivo tiene muchísimos acordes, muchos instrumentos, sí. Se medita más el cómo se eligen los acordes, las progresiones armónicas y demás. Y en el reggaetón la intención no es la complejidad musical, sino todo lo contrario, ¿no? De pronto hacer algo muy básico, muy pero simple, que suene bien. La intención entonces ahí es no me gusta y yo es lo que yo invitaría a la gente. Sí. Si uno va a hacer perdón, quiero cerrar más lo que decía antes. Hay obras de jazz que están hechas con solo 2 acordes, okay, ¿no? Y su genialidad no está en cuántos acordes tiene. Pregúntale a una persona, a un jazzista que tenga muchísima experiencia y le podría hacer un solo con una nota y te diría, claro que sí. O sea, no radica en cuántas notas puedes tocar o cuántos acordes puedes poner en una canción, claro, sino en qué haces con una nota o 2 notas, ¿no? O 2 acordes. Entonces, no radica en cuántos acordes hay. Ahora, ¿a qué yo invitaría a la gente cuando habla sobre el reggaetón, sobre la banda, sobre cualquier género musical o cualquier expresión artística? No me gusta porque produce tal cosa. Y eso ya es tu opinión. Por ejemplo. Ya es personal, ya es un punto de vista. Exacto. Por ejemplo, una de las cosas que más se menciona sobre el reggaetón es que el reggaetón solamente habla sobre... Eso es importante y lo quiero mencionar. Es que el reggaetón, sus letras solamente son... Y burdas, vulgares. Son y demás. Obscenas, sí. Porque, perdón que lo diga, porque no han estado canciones en inglés. Pero hay canciones, hablemos de la misoginia, por ejemplo. Si vamos a hablar de que el reggaetón tiene la letra más cochina, por decirlo así, o la más vulgar, es mentira. Es mentira porque yo he escuchado pop
con muy buena producción musical, excelente producción musical, y que la letra no tiene ningún tipo de sentido. No lo digo en el sentido de que, a ver, aclaremos esto, no digo que el pop sea malo, porque yo amo el pop, pero si quitamos la producción musical y solamente ponemos el lyrics, ¿sí? Que solamente es la parte de la letra, hay una similitud gigantesca en todos los géneros musicales. Hay rock que tiene letras muy pesadas, incluso en géneros como el vallenato. El vallenato tiene letras súper pesadas, salsa, reggaetón. Es la composición de la letra como tal. Porque si tú separas la letra de la composición musical, pues bueno, tú tienes una obra maestra con lo que te dices, con acordes y todo, pero la letra es el diferencial, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver el artista, ¿no? Vamos a hablar de Bad Bunny. Entonces escuchamos una canción de Bad Bunny, quitémosle la letra de Bad Bunny, es una composición bonita. Porque para mí, a mí me gusta el reggaetón y escucho el reggaetón. Entonces la música, los acordes me gusta, pero la letra como que, uy, no, o sea, no, ese mensaje no quiero que lo escuche mi hija, por ejemplo. Claro. Pero también me ha pasado con música vallenato, me ha pasado con géneros como la salsa, como que, bueno, esta letra, ¿por qué? Sí, merengue, hay merengue que, por ejemplo, yo hace poco escuché una canción que hablaba sobre una niña que es que no podemos, no sé si podemos decir esto, pero vendía su cuerpo. ¿Sí? Y es una canción de merengue que casi todo colombiano Totalmente. conoce. Y estaba hablando de que una niña estaba vendiendo su cuerpo y todo el mundo es... Claro, ese es mi punto. Y yo digo, o sea, no tiene lógica de que la gente diga, no, el reggaetón es el que habla de música, sí, tiene la letra vulgar. No. Hay muchos géneros que tienen lo mismo. Exacto. Es que el problema no es el género. El problema es la sociedad. O sea, el género o las expresiones artísticas son el reflejo de una sociedad. Si la sociedad es misógina, si la sociedad es machista, la música lo va a tener, inevitablemente. Ahora, sí hay géneros y espacios donde, pues, sí, digamos, es más evidente ciertas actitudes y demás. Sí. Hablemos a lo mejor de las drogas. A lo mejor en ciertos géneros musicales es más hablar de las drogas que en otros géneros, pero no dejan de ser otros géneros menos machistas o menos misóginos o menos agresivos o menos vulgares o lo que tú quieras. Entonces, por eso yo creo que no es que la música en sí sea por sí sola o el reggaetón por sí solo va a ser vulgar o por sí solo va a ser machista, sino depende completamente del artista que lo está haciendo y si se va a reflejar. Total. Y el público que lo recibe. Total. Porque a veces uno dice, yo veía, vamos a hablar de un grupo Metallica, ¿no? Entonces, Metallica es una estupenda banda de rock que tiene su historia y todo. Pero si tú ves el estilo de vida de ellos, por ejemplo, James Hetfield, es muy distinto al que consume la música. Entonces, ellos están viviendo en sus mansiones, pasan rico en sus yates, se ponen una camiseta rosada. Y el que consume la música es todo, sí, todo de negro. Sí, es cierto. No tiene lógica. Es como que, bueno, viste, estos manes. También es otra cosa, sí. Hombre, Fernando, me encantaría seguir acá porque hay un tema extenso en la música y gracias por venir y compartir esa experiencia. Y esa es la invitación a toda la gente que está escuchando este podcast. Miren que acá hay un mexicano, ¿no? Que vino acá a hacer música, que salió de su país a cumplir su sueño. Y yo quiero que tú le des un consejo a la gente que está escuchando. ¿Cuál sería ese consejo clave que tú dirías, Fernando? Aquí está. Wow. Bueno, antes que nada, cada historia, cada persona es una historia. O sea, es escuchar y ver a otras personas que nos sirvan de inspiración es bueno para saber por dónde quiere uno caminar. Sin embargo, todo mundo tiene que hacer su propia historia y confiar en que cada uno lleva su tiempo, ¿no? O sea, no es una competencia, no es quién lleva más, no es quién hace más, no es porque nos pasa mucho que nos comparamos y decimos, híjole, pero es que mi amiga y mi amigo quien estudié en la carrera ya tienen 6 hijos, tienen carro, tienen casa y otras personas. 6. Pero es que solemos siempre compararnos con algo que consideramos mejor. Sí. No nos comparamos con la persona que es que tampoco me gusta hacer los juicios de valor de mejor, peor, ¿no? Pero Sí. en términos subjetivos, no nos comparamos con alguien que está peor. No solemos hacer eso. Entonces, mi consejo sería: no hay que compararse. Hay que respetar el proceso que cada una de uno y nosotros de nosotros tiene.
O sea, ir con nuestro propio camino y confiar en que si nada más nos quedamos así enfocados en nuestro camino sin necesidad de compararnos con las demás personas, va a llegar en algún punto. Porque lo que más nos hace daño es esa prontitud de que quieres rápido llegar porque el otro ya llegó, o aquí ella ya también ya está allá, o aquí yo ya debería estar haciendo esto. Romper con las expectativas que yo, para ser honesto, han pasado tantas cosas en mi vida en los últimos 5 años o los últimos 8 años. Es más, en el último año han pasado tantas cosas en mi vida que podría decir que realmente nunca vas a tener la certeza de a dónde vas. Puedes guiar tu camino y abrirte paso, a ir tú buscando, pero realmente nunca tienes la certeza de qué va a suceder más adelante. Así es que confía en tu proceso, échale, haz todo lo que puedas en ese momento, todo lo que está en tus manos, y lo demás hay que dejárselo a lo que va a venir. Magnífico. Ese es el mensaje. Gracias, Fernando, por eso. La producción ha preparado un regalo para vos. Y espero que pues lo disfrutes. Y no sin antes pues, darte las gracias por haber venido a este podcast. Gracias a ustedes. Fue maravilloso hablar de música y también de lo que haces, ¿no? Como tal, porque transmite. Realmente es una historia que inspira. Quiero mostrarle a toda la gente este regalo por parte de la producción y que nos hables un poco de este momento, Fernando. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre está! Bueno, este momento, fíjate qué curioso, ¿eh? O sea, se convierte en muy simbólico porque en este momento yo estaba aquí en Canadá como turista meramente, el 100% de la palabra. Ese fue tu proceso. Yo vine aquí a ver, yo vine a la boda de mi hermana. Ok. ¿No? Entonces, este es un momento de mi vida en el que yo estaba feliz. No sé cuánto tiempo tenemos. Pero no, hágale, hable, serán 2 minutos. Yo estaba feliz, encantado. Cuando uno va a otro país no tienes otra cosa más que sonreír, ¿no? Sí, claro. Y este fue el primer día que visité las cataratas. Mi papá, en paz descanse, él falleció y él me mencionaba mucho las cataratas de Niágara. Igual, yo también decía, eso jamás en mi vida lo voy a conocer, ¿no? No sé por qué. Y de repente fue muy simbólico estar aquí y ver las cataratas. Era como mira, ya estoy aquí, ¿no? Lo hice, lo logré. Ajá. Y entonces, después de este día, como unos 5 días después, fue cuando tomé la decisión de quedarme. De buscar hacer una carrera musical aquí. O sea, después de este día, de este momento. Lindo, qué bonito. En este momento, si tú le hubieras preguntado, oye, ¿qué va a pasar? Pues yo en 5 días voy a estar regresando a la universidad a dar clases, a hacer con mis alumnos y demás. Pero 5 o 6 días después de esto, estaba yo diciendo, me voy a quedar y voy a hacer música acá. Pasó mucho, de repente pasó una depresión muy fuerte, que si hablamos en otro momento si es necesario. Y este momento se vuelve simbólico, es interesante. Como este momento fue como clave. Sí, se nota, ¿no? Y transmite, ¿no? Y colorida esa foto, ¿no? Ahí están las cataratas y está la cara de Fernando toda, ¡wow! Lo hice, papá. Si pudieras decirle a tu papá en ese momentico, o sea, ¿qué le dirías? Primero a él. Primero le diría, no tienes idea de lo que viene. Le diría, prepárese, exactamente, le diría así como de, esa sonrisa está muy chida, qué chido, disfrútalo. Sí. Pero en 5 o 6 días después no sabes todo lo que va a venir. En el pedo. Exacto, el pedo en el que te metiste. Y 2 años y medio después, le diría como, chingón. O sea, costó y sigue costando trabajo. Son momentos fuertes, pero ahí van las cosas. Y ahora, ¿qué le diría a mi papá? Primero le diría como vine a conocer este lugar y fue gracias a mi esfuerzo, porque él confió mucho en mí. Él fue un padre maravilloso en el sentido de que para ser músico, obviamente uno lo primero con lo que lucha es con sus padres, ¿no? Que te dicen, claro, sí. Es una carrera que dice, ¿cómo te vas a...? Y ya se lo imaginan a uno sin bañarse, hippie, vuelto nada, con una guitarra en la calle. Exacto. Pero sí, es verdad. Pero él confió en mí. Y él, me acuerdo que antes de fallecer, él decía con mucho orgullo, él va a hacer algo muy grande. Eso como tú, no importa, o sea, él lo decía de mí, ¿no? No es que yo sea mejor que otras personas, pero que tu padre
diga eso de ti, que se exprese así de sus hijos. Igual de mi hermano, de mis hermanos, siempre se expresó cómo van a ser unos chingones en todo, ¿no? Genial. Entonces, este viaje que yo vine acá fue gracias a la música, a lo que hacía yo como educador musical, como músico. Entonces, sería como, mira, o sea, ve dónde estoy y ha sido fruto, y lo mismo hoy en día, ¿no? Como ha sido fruto de la música. Finalmente no tomaste una mala decisión, no truncaste algo que pudiste haber truncado. Y gracias a que yo hice lo que más amo en la vida, estoy aquí. Entonces eso es lo que yo le diría a mi papá. Yo creo que este es el cabezote, ¿no? ¿Lo puedes repetir, por favor, y lo dices a la cámara? No me acuerdo qué dije, pero... Gracias a lo que hiciste a la música. A mi papá. Gracias. Gracias a apoyarme, a confiar en ese sueño que yo tuve, estoy aquí, en el sueño de hacer lo que más amo, que es hacer la música, el sueño de realmente dedicarme a una pasión tan, tan linda y tan noble como es la música, y realmente lo he hecho apasionadamente. Me he esforzado muchísimo por aprender mucho. Entonces, gracias a la música y hacer lo que más amo, estoy aquí. Qué lindo. Qué genial, genial. Y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, está bien bonito. Si quieres puedes poner acá el cuadro y véalo, vea ahí con su... Es que yo lo veo, está en un vacile el hombre ahí en las cataratas. Ni sabe de lo que no le... tiene idea de lo que viene. Bueno, aquí hay un vasito, un tazoncito mágico, como le dice Sebi en las siguientes producciones, donde hay una serie de preguntas, vas a sacar un papelito y lo vas a responder, ¿está bien? Ok. ¿Qué será? Saco el que me dijiste que sacara, ¿verdad? ¿Cómo? Yo no sé, parce. Ok. La leo en voz alta, ¿verdad? Sí. ¿Experimentaste algún choque cultural al mudarte a Canadá? Sí. Porque hay tantas culturas aquí en Canadá que no puedes decir que tu cultura es la más universal. Y eso también te abre los ojos. Te hace entender que vivimos en una idea, un concepto bastante eurocentrista o orientocentrista, en el cual pensamos que lo que vivimos, como pensamos en nuestro país, es el que sucede en todas partes. Te encuentras aquí con una multiculturalidad que de repente dices, wow, o sea, cuántas formas de pensar existen y tan diversas. Entonces sí, experimenté un choque cultural. No fue tan grande porque venir de un país latinoamericano a un país de América también, sí. Pues hay muchas cosas que entiendes, ¿no? Sí, que es muy similar. Asimila. Ajá, más pero... creo yo que la cuestión de la comida ha sido de las cosas que más me ha costado trabajo. Lo que más extraña uno, de las cosas que más extraña uno. Sí, país. Y cenar a las 6 de la tarde. Eso también fue como, sí. ¿Qué? Sí, ¿Cómo por qué cenar a las 6 de la tarde? No lo entiendo. Pero sí sentí un choque cultural. Y adaptarse, me fui adaptando poco a poco. La adaptación, más que todo es eso, la adaptación. Bueno, Fernando, pues nada, muchas gracias por haber venido y haber compartido todas esas experiencias maravillosas. Esperamos poder tener una nueva oportunidad de tenerte acá y sigamos hablando de música y de otros temas porque hay bastante tela que cortar acá, parcero. Hay bastante tela que cortar. Muchísimas gracias. De verdad, agradezco infinitamente por invitarme, por el espacio y por la calidad humana que eres. De verdad, muchísimas gracias. Gracias también. Es un honor siempre compartir con ustedes. No. Aquí estamos a tus órdenes. Así es en México, ¿no? Aquí estamos a tus órdenes, carnal. También yo. Siempre. Fernando, muchas gracias y qué rico. Y a todos los oyentes, pues, invitarlos a que no se pierdan este podcast y los que siguen también están muy interesantes. Entonces, esto fue Let's Talk, el único podcast de la comunidad latina que cuenta historias que inspiran y hoy tuvimos una maravillosa historia. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Chao, estamos hablando, chicos. ¿Canadá o México? México. ¿Qué es lo que más te gusta de Canadá? La gente que hay por aquí. ¿Cuál es tu consejo favorito para un newcomer? Infórmense bien sobre todas las posibilidades, sean migratorias, educativas o de trabajo. Completa la frase. ¿Canadá es un país? Multicultural.
Mi mayor sueño es... Llegar a muchas personas y compartir el conocimiento. Lo que más extraño de mi país es... La comida. Los latinos somos... Cálidos, alegres. ¿Qué es lo que la gente no se puede perder de tu podcast? Que no hay que compararnos con nadie. Cada uno tiene su camino. Venir a Let's Talk fue... Maravilloso.